cordial saludo. A continuación les voy a presentar el fundamentos matemáticos del trabajo final. Mi nombre es Jessica Andrea Castañeda López, CEAS Medellín, estudiante de Tecnología en Regencia de Farmacia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAM. A continuación les presento la tabla de relación de la fase 1, temáticas de sistemas numéricos, potenciación y sistemas de medida. En sistemas numéricos es la descripción numérica de una determinada cantidad por medio de representación numérica que en tiempos anteriores eran símbolos y dibujos. Los números naturales representados con la letra n son los que permiten contar los elementos, entre ellos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Con ellos podemos hacer suma, multiplicación y potenciación. Los números enteros representados con la letra z son los números conformados por cantidades enteras positivas, enteras negativas y el número neutro 0. Los números racionales con la letra q y conjunto de números fraccionarios y números enteros representados por medio de fracciones. Y los números fraccionarios es la división de algo en varias partes, constituido en dos partes, nominador y denominador. El denominador común es el mínimo común múltiplo, también llamado así. Se divide cada uno de los números dados por su menor divisor y continuar con los cocientes hasta que todos los cocientes sean 1 y se multiplica cada uno de los divisores. La definición de números decimales es la descripción de un número no entero que tiene parte decimal. Cada número decimal tiene una parte entera y una parte decimal. La potenciación es una operación que simplifica la multiplicación y la multiplica sucesivamente. Componentes de la potencia: en la base, exponente y la potencia. Proporciones o regla de 3. Es la igualdad entre dos razones. A sobre B es igual a C sobre D. Y se lee A es AB como C es AB. Factor por proporciones. Se suman las partes proporcionales con los números proporcionales a más b más c. La cantidad n es la sumatoria de los números proporcionales, como la incógnita es a cada índice. En una unidad que relaciona una magnitud con todo lo que equivale a 100, se usa para hacer relaciones entre dos cantidades de forma que el tanto por ciento de una cantidad, a esto le llamamos porcentajes y se lee tanto por ciento. El otro tema es sistemas de medidas, entre ellos tenemos las magnitudes. Es todo lo que puede aumentar o disminuir. Hay dos clases, las que se pueden medir o las que se pueden contar y pueden variar cuantitativamente. Unidades lineales, metros, centímetros, milímetros y pulgadas. Y la cantidad es el valor numérico que resulta de la medición de una magnitud que se expresa con números. En la fase 2 tenemos el álgebra simbólica. Entre los temas que tenemos es las ecuaciones, las expresiones algebraicas y funciones y planos cartesianos. En las expresiones algebraicas, esta es una combinación de letras y números unidos por operaciones fundamentales. De ello, hay términos compuestos por signo, coeficiente, base y exponente. En términos semejantes es cuando tienen igual base e igual exponente, y los productos notables. De él tenemos varias operaciones: adición, multiplicación y división. Las ecuaciones de primer grado es cuando una ecuación establece que dos expresiones en el lenguaje matemático son iguales, y ecuación de segundo grado que tienen términos elevados al cuadrado y se pueden resolver factorizando. Hay varios métodos de ecuación: sustitución, igualación, reducción o eliminación, método gráfico, método de Gauss y regla de Cramer. Funciones y plano cartesiano. Es el trazo de dos rectas reales perpendiculares que dividen el plano en cuatro partes llamadas cuadrantes y se enumeran en él el sentido de las manecillas del reloj. Las denominaciones son: recta horizontal, es llamada eje y accesos; recta vertical, eje y ordenada; y el origen, que es el punto de donde se cortan las dos rectas perpendiculares. En la fase 3 tenemos sobre geometría, la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de las propiedades de los puntos, las líneas, ángulos, superficie y sólidos. Las temáticas que tenemos acá es geometría plana, la geometría que estudia objetos en el plano, puntos, rectas, triángulos, cuadriláteros, cuadrado, rectángulo, óvalo, círculo y paralelogramo.
Las rectas paralelas representan la misma inclinación. Este tipo de rectas nunca se unen. Rectas perpendiculares, las líneas que se cortan en un punto formando un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Rectas oblicuas, polígonos. Los polígonos son figuras planas que se forman cuando tres o más rectas no colineales se cortan. Elementos, tenemos los lados, segmentos de rectas que se cortan. Estos permiten determinar la longitud de la figura. Según el número de los lados, los polígonos se clasifican en triángulos, 3 lados, cuadriláteros, 4 lados, pentágonos, 5 lados y así sucesivamente. Las vértices se refiere a los puntos de donde se cortan los segmentos de recta. El triángulo tiene 3 vértices, el cuadrilátero tiene 4 vértices, así sucesivamente. Ángulos se define como el espacio que hay entre dos rectas cuando se cortan entre sí. Dicho de otra manera, la abertura que se forma. Las diagonales son segmentos de rectas que se unen, vértices no consecutivos. En la figura se muestra cada uno de estos elementos. Ángulos. Tenemos ángulos consecutivos cuando están en el mismo plano, tienen el mismo vértice, un lado común y los lados no comunes. Quedan en distinto semiplano respecto del lado común. Los ángulos adyacentes. Son ángulos adyacentes cuando son consecutivos y lados no comunes forman una línea recta. La suma de la medida de dos ángulos adyacentes es igual a 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos son opuestos por el vértice si y solo se tiene el mismo vértice, y los lados de uno son prolongaciones de los lados del otro. Dos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Un polígono convexo, si los ángulos interiores son todos menores o iguales a 180 grados, o si al prolongar uno de sus lados no corta a ningún otro lado del polígono. Un polígono cóncavo, si al prolongar uno de sus lados, la prolongación corta a otro lado del polígono. El triángulo es un polígono que consta de 3 lados. Por consiguiente, en el triángulo se encuentran 3 vértices y 3 ángulos. Triángulos según el lado equilátero, tienen todos sus lados iguales. Triángulos según el lado isósceles, tienen los lados iguales. Triángulos según el lado esfalenos, tiene sus 3 lados cuando son desiguales. Triángulo según el ángulo acatángulo, tiene sus 3 ángulos agudos. Triángulo según el ángulo obtusángulos, tienen un lado obtuso. Triángulo según el ángulo rectángulo, tienen un ángulo de 90 grados. La bisectriz se refiere al segmento que divide un ángulo del triángulo en dos ángulos congruentes. Las 3 bisectrices se cortan en un punto llamado el centro. Mediatriz. La mediatriz de un segmento es la perpendicular levantada en el punto medio de este. Las 3 mediatrices se cortan en un punto llamado circuncentre. Ahora vamos a realizar unos problemas como dado de los ejemplos de las anteriores fases 1, 2 y 3. Iniciamos con repartir 1000 pesos en 3 partes directamente proporcionales a los números 2, 3 y 5. El cociente debe ser constante. Iniciamos con sumar los números proporcionales. 2 más 3 más 5 es igual a 10. Luego formamos la proporción para cada uno de los números proporcionales. A sobre 2 es igual a 1000 sobre 10. B sobre 3 es igual a 1000 sobre 10. C sobre 5 es igual a 1000 sobre 10. A, B y C son las incógnitas que se van a despejar. Se aplica la cuarta proporcional a cada una de estas proporciones. A por 10 es igual a 1000 por 2 es igual a 2000. B por 10 es igual a 1000 por 3 es igual a 3000. C por 10 igual a 5 por 1000 igual a 5000. Luego se halla el valor de cada una de las incógnitas dividiendo por el coeficiente de la incógnita. Problema 2. Uno de los pisos de la sucursal tiene las siguientes dimensiones, como lo podemos ver ahí en la imagen. ¿Cuál es la expresión algebraica que determina el lado desconocido identificado con el signo pregunta? De la anterior figura. ¿Cuál es la expresión algebraica que determina el perímetro? Entonces, perímetro identificado con la letra P es igual a 2
entre paréntesis 3x más 2, cerramos paréntesis, más 2x. ¿Y cuál es el área de la figura? El área identificada con la letra A es igual a 3x más 2, cerramos paréntesis, por y. Problema 3. En esta parte vamos a identificar los problemas de acuerdo al trabajo colaborativo que realizamos dentro de Fundamentos Matemáticos. Entonces, un cliente compró 3 rollos de dulces de menta y el periódico de la localidad. Si el periódico vale 5.000 y él pagó 27.500 en total, ¿cuánto cuesta un rollo de dulces? A. ¿Qué ecuación se utiliza para resolver el problema? Plantee dicha ecuación. Entonces, costo de rollo es igual a costo total menos costo periódico dividido 3. B. Al resolver la ecuación, ¿cuánto le costó el rollo de dulce al cliente? Costo de rollo es igual a 27.500 pesos menos 5.000 pesos dividido 3 es igual a 7.500. Y las barras de chocolate. Mari compró 2 barras grandes de chocolate. El costo total de los dos artículos fue igual al costo de uno de ellos más 6.000 pesos. Determine el costo de una barra. Representa este problema como una ecuación con variable x. Entonces tenemos 2x es igual a x más 6.000 pesos. Al resolver la ecuación que se planteó en el ítem, ¿a cuál es el resultado? 2x menos x es igual a 6.000 pesos, llevándolo a x igual 6.000 pesos. A los 3 mejores empleados se reparte una bonificación de 1.800.000. Al primero le dan 4 novenos de esta cantidad, al segundo 1/3 y el resto al tercero. ¿Cuánto recibe cada uno de ellos? Al primero, 1.800.000 por 4 novenos igual 800.000 pesos. Al segundo, 1.800.000 por 1/3 igual 600.000 pesos. Y al tercero, 1.800.000 menos 800.000 pesos del primero menos 600.000 pesos del segundo, para un total de 400.000 pesos. Problema 2 del trabajo colaborativo. El gerente de la empresa se encontraba en un viaje de negocios, aproximadamente un mes. Al regreso, su secretaria tenía 350 documentos donde él debería firmar. Si él firma en promedio 33 autógrafos en 4 minutos, ¿cuánto tardará en firmar los 350 documentos? Entonces, tenemos una regla de 3. En el paso 1, 33 documentos firmados en 4 minutos, ¿cuántos minutos tardará en firmar 350 documentos? Ahora en el paso 2 tenemos 350 documentos por 4 minutos dividido 33 documentos. Cancelamos documentos y la solución es 42 minutos tardará para firmar 350 documentos. Problema 3. Un doctor pide a una enfermera que suministre a un paciente 250 miligramos de simeticona. El medicamento solo está disponible en una solución cuya concentración es de 40 miligramos de sustancia por cada 0.6 mililitros de solución. ¿Cuántos mililitros de solución debe administrar la enfermera al paciente? Paso 1. Si en 40 miligramos tengo 0.6 mililitros, en 250 miligramos, ¿cuántos mililitros tengo? Paso 2. 0.6 mililitros por 250 miligramos sobre 40 miligramos, cancelo los miligramos y ahora tenemos el resultado de 3.75 mililitros para 250 miligramos, que es lo que le va a suministrar la enfermera al paciente. Ahora, ¿cómo la matemática vista en este curso se aplica a su vida cotidiana y a su formación profesional? La matemática vista en este curso aporta a mi vida habitual en enfrentamiento a diferentes métodos matemáticos referente a resolver cuentas bancarias, a distribuir mi sueldo, a medir las estructuras de mi casa nueva. En mi vida profesional aporta, en ejemplo, la regla de 3, dado que soy enfermera y en ocasiones lo olvido por la falta de la práctica. A nivel educativo, dado que estudio regencia de farmacia, es importante para la obtención de dilución en el laboratorio. Muchas gracias compañeros y muchas gracias tutor. Hasta luego.